Bienvenidos a Sin Filtro. Ayer la Corte Suprema de Justicia, el Pleno de Magistrados se reunió porque en agenda tenían que elegir presidente. Los consensos no llegaron y los votos no fueron suficientes y se reprograma una nueva agenda para el jueves próximo. ¿Por qué es importante la elección de presidente de la Corte Suprema de Justicia y por qué algunos dicen que esta es el primer capítulo de la madre de todas las batallas? De eso hablaremos esta noche con la etiqueta SF, Pacto CSJ. Damos la bienvenida, con nosotros nos acompaña el abogado penalista Rodolfo Pérez Tabanino. Muy buenas noches, Lic. Muy buenas noches, gracias por la invitación. ¿Por qué se cataloga esta elección como algo que inicia una fase, inicia un proceso de elección tan complicado y complejo como puede ser la Fiscalía General y Jefatura del Ministerio Público? ¿Por qué en este momento hay que poner todos los ojos en la Corte Suprema de Justicia? Pues son muchas razones, pero usted bien lo dijo, este es un tema que inicia con la batalla principal, tal vez lo más importante que sucede este año, y es la elección de fiscal general. El mensaje que nos va a dar la elección del presidente de la Corte en estas próximas semanas va a ser determinante porque nos va a decir por dónde podría ir la elección. El presidente de la Corte Suprema preside las comisiones de postulación, la comisión de postulación que elegirá una nómina de 6 candidatos que luego el presidente de la República deberá tomar en cuenta para decidir al sustituto de Delma Aldana, independientemente que ella decida lanzarse o no, aunque ella ha anunciado públicamente que no va a buscar una segunda candidatura. Veremos qué pasa. Por lo tanto, es importantísimo, especialmente en una época de crisis, porque lo que está provocando la crisis institucional y que ha hecho que los bandos se partan es precisamente la elección del fiscal general. El bando que tenga al fiscal general va a ganar esta batalla. Y es que es muy sencillo. En el contexto en el que estamos, con un presidente sumamente vulnerable que buscó aliados estratégicos en lo que cabe, que también están vulnerables, obviamente imaginemos lo que representaría para ellos tener un fiscal general que sea afín a sus intereses, con pactos de impunidad. Obviamente eso sería un golpe terrible para la lucha que se ha iniciado por la transparencia. Eso tendría por el suelo todo el trabajo que se ha hecho en 2 años. Evidentemente eso yo creo que el otro sector de pelea, que lo más evidente es no van a entrar a ese juego, no van a permitirle al presidente Jimmy Morales tener una decisión en ese sentido. ¿Buscarán retener la fiscalía de eso está? Evidentemente. Es que, insisto, el que tenga la fiscal, de nada le sirve a la CICIG tener 50 casos investigados de lo mejor, si no tiene un fiscal que firme una denuncia. Por lo tanto, el fiscal es básico, el que tenga el fiscal gana, así se resume esto. Y eso está provocando quizá toda esta batalla política entre el presidente y lo que él representa. Y sus CICIG, aliados. Claro. Y la CICIG, y lo que la CICIG representa. Ahora, ayer vimos en esta primera ronda de votación, se propuso una candidata, la magistrada Dávila, no logra los votos necesarios y pareciera que entonces sí hay 2 grupos dentro de la Corte Suprema de Justicia que buscarán poner a uno de los suyos en la silla presidencial del organismo judicial. Vemos que esta va a ser una batalla larga, estas van a ser varias rondas de votación, ¿cree? No lo sé, creo que no. Yo estimo una elección relativamente corta. Siempre han habido 2 grupos en la Corte Suprema y esto inicia con un error espantoso cuando se reforma la Constitución en el 93 y antes el presidente de la Corte era una vez y el mismo presidente iniciaba y terminaba el periodo de la Corte Suprema. Los 5 años. Los 5 años. Entonces, lo que ahora pasa es que a raíz de la reforma del 93 y en una reforma totalmente casuística, se hace un voto, la rotación del presidente de la Corte se vuelve anual. Eso es muy malo para el organismo judicial porque le quita sostenibilidad a los proyectos de desarrollo institucional. Se vuelve ya un tema político y los magistrados empiezan a jugar a la política meses antes. Y parte de la Corte. Generalmente los grupos han estado entre los abogados del sistema, los que han ascendido de jueces a magistrados de apelaciones y luego a magistrados de la Corte, y los abogados de la calle. Los que vienen de... Los que han venido de bufetes privados y han oxigenado el sistema. Esto siempre ha sido así. Hemos visto años en que las elecciones duran meses y el presidente toma posesión apenas 2 o 3 meses antes para poder entregarle al siguiente.
Esta corte no, esta corte había sido relativamente eficiente en la elección de su presidente, no ha tenido mayores problemas, salvo esta vez que no se han puesto de acuerdo. Sin embargo, yo no creo que esta decisión va a ser de mucho tiempo. Creo que van a elegir un presidente de consenso y lo van a hacer rápido. La magistrada Patricia Valdés hacía ayer una reflexión. Ella decía que cuidado con elegir a un presidente de Corte Suprema de Justicia con 12 magistrados. Recordemos que está vacante la magistratura de la señora Blanca Stalin. Y aquí hay digamos, una cuestión de interpretaciones. La CC, recordemos, vota la presidencia de Patricia Valdés por el hecho de que un suplente entró a votar en el Pleno de Magistrados para elegir esa presidencia, pero vemos que no sucedió nada con la presidencia de Neri Medina. Entonces uno dice, van a elegir con 12, van a esperar que el Congreso nombre al magistrado número 13. ¿Qué va a pasar en el Pleno de Magistrados? No, lo que va a pasar es que van a elegir un presidente con los 12 magistrados. No van a esperar un 13. Aquí hay un tema de interpretación, sí es cierto, pero la Constitución en el artículo 215 es clarísima cuando dice que el presidente de la Corte Suprema se elegirá entre sus miembros. ¿Y quiénes son sus miembros? Obviamente los magistrados de la Corte Suprema, con el voto de 2/3 partes. Eso significa que los 12 se tendrán que poner de acuerdo. La sentencia que usted menciona, en efecto, hace una diferencia entre las funciones jurisdiccionales y administrativas de la Corte. Y sí dice que para cuestiones jurisdiccionales es viable la integración de un magistrado suplente que viene de las salas de apelaciones, pero para temas administrativos no. Y señala algo que yo sí creo que tienen razón, es que si se le permite a un magistrado suplente votar, debería entonces permitírsele ser electo. Claro. Es decir, aquí el derecho es esos dos vías, elegir y ser electo. No creo que tenga legitimidad para votar a la presidencia de la Corte Suprema un magistrado de apelaciones, porque integra de suplente y para casos muy específicos que son jurisdiccionales. Creo que el tema de interpretación, por supuesto, pero no le doy la razón a la licenciada Valdés. Ella está interpretando el artículo 215 por lo que a ella le pasó. Y obviamente pues, tiene un interés en la interpretación, pero van a elegir con 12 independientemente de lo que pase. No van a tener tiempo de integrar el magistrado que falta, porque todavía hay una opinión consultiva en la Corte de Constitucionalidad de parte del Congreso, porque no saben qué hacer con esa elección. Sí, eso daría, digamos, largas a la elección de presidente y sería perjudicial en el último de los casos. Totalmente. Si se sigue alargando este proceso. Totalmente. Yo creo que van a elegir con 12, eso es un hecho, y mi percepción es que lo van a hacer rápido. No creo que pase más de una semana o dos. Sí llamó la atención que solo saliera una candidata, fuera propuesta una candidata, la magistrada Dávila. ¿Cree usted que ella es la ungida en este momento o saldrá otro candidato el jueves que tienen programado un pleno los magistrados? No lo sé, lo que sucede es que estamos en una época muy convulsa donde nadie quiere enarbolar una candidatura porque los medios y la sociedad lo destrozan. Aquí hay dos grupos, como usted bien lo dice, uno que se presume bueno y uno que se presume malo. Entonces, si surge un candidato del grupo que se presume malo, va a ser satanizado terriblemente. Yo no veo que alguien quiera arriesgar la cabeza en un momento tan complicado, donde esta elección va a ser muy observada y si le van a querer encontrar todos los detalles que se puedan para satanizarla. Creo que se va a quedar con un candidato de consenso y no va a generar polémica, al menos una polémica pública. Digamos, va a ser una guerra de baja intensidad, donde la negociación no va a ser, digamos, no va a ser mediática, sino va a ser en reuniones a puerta cerrada. Así es, yo no creo que esta Corte se quiera exponer a un escándalo público. ¿No quieren repetir el error del Congreso de la República, digamos? Además, y es que esto ya, como ha pasado antes, y muchas elecciones a presidente han sido tan cuestionadas y tan cuesta arriba y tan peleadas entre ellos, que se han hecho evidentes intereses muy mezquinos en muchos casos. Yo creo que estos magistrados ya aprendieron la lección y en todo caso, si va a haber polémica, si va a haber una discusión, va a ser muy en privado. Van a elegir un candidato de contexto, quizá la licenciada Dávila, que es la que sale en este momento, y por ahí va la cosa. No veo un enfrentamiento entre los grupos. ¿Cree usted, como algunos piensan, algunos analistas han dicho en el pasado, que hay un grupo pro MP y si sigue en la Corte Suprema de Justicia y otro que es más resistente, digamos, a las diligencias que hace el MP y la CICIG? Yo creo que no. Yo creo que esta Corte ha sido totalmente sometida a la influencia de la CICIG y el Ministerio Público.
no veo dos grupos. Veo un grupo que tiene una vocación más natural, digamos, por la transparencia y por los procesos legales como se deben, y otro grupo que tal vez no está tan interesado, que se resiste al cambio, pero que al final ha tenido que someterse porque el pasado les pesa mucho. Y entonces esto es importante. La justicia en Guatemala siempre ha estado sometida al poder. Lo que pasa es que ahora el poder lo tienen otros. Y eso es lo que los ha agarrado a paso cambiado. Totalmente, y hay pasados muy grandes, y esta corte particularmente fue muy cuestionada. Fue una elección muy cuestionada. Ustedes se recordarán que hubo amparos y que al final la Corte de Constitucionalidad decidió que estos magistrados quedaran en un proceso que fue muy viciado y que estuvo evidentemente manoseado por intereses políticos. Aún así, la crisis del 2015 lo sorprendió a todos. Y si se han dado cuenta, ha sido una corte que ha estado muy diligente, usted usó la palabra correcta, en todos los procesos que la CICIG o el Ministerio Público ha iniciado. Ese origen Sí. que algunos llamaban espurio de esta Corte Suprema de Justicia, de aquel gran pacto PP-líder, recordémonos, en donde se denunció en su momento que habían pues designado a sus candidatos, se habían conformado esta Corte Suprema de Justicia. ¿Ese pasado ya está superado por esta Corte, o sí cree usted que no se ha llegado al punto de quiebre en donde la Corte nos pueda dar una sorpresa tipo Congreso de la República, miércoles negro, con unas decisiones de ese tipo? No lo creo. Pero es que no solo la Corte Suprema, yo no puedo individualizar la Corte Suprema, son 12 magistrados. Yo creo que es un tema del sistema judicial en su paquete. No, apelaciones, jueces, es un sistema muy viciado, la forma en que se elige un juez, la forma en que se elige un magistrado, apelaciones, toda la dinámica política que hay de por medio, entrevistas con los diputados, reuniones, almuerzos, cenas, desayunos. Es un puesto que se cabildea muchísimo, con salarios que no son tan altos. Entonces, obviamente hay otro tipo de intereses. Creo que en síntesis, que el sistema está funcionando para sobrevivir. Recordemos que de los 20 y tantos jueces penales que hay ahorita en ejercicio son el Departamento de Guatemala y en las cabeceras, la mayoría fueron sindicados de delitos por la CICIG, ya en aquel famoso informe de jueces por la impunidad que presentara el excomisionado Alanese. Sí. Entonces, evidentemente eso también lastima mucho la independencia judicial, porque ni jueces ni magistrados se sienten con la independencia de fallar como su conciencia les dicte, digamos. Aquí hay toda una presión de por medio que es evidente y que no podemos tampoco ocultar en función de intereses pues, muy marcados, en este caso intereses litigiosos del Ministerio Público de la CICIG. Vamos a la primera pausa de la noche, la etiqueta SF Pacto CSJ. ¿Qué está ocurriendo en el organismo judicial y por qué en este momento es importante voltear la mirada al Palacio de Justicia y ver qué van a decidir los magistrados el próximo jueves? Volvemos luego de la pausa.